La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es hermoso ver cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y cómo el Señor va mostrando su gracia, su amor, su misericordia. Y vamos empezando un nuevo año. Y es importante saber cómo empezarlo. No sabemos cómo lo vamos a terminar. Bueno, no sabemos si lo vamos a terminar. Pero empezar un nuevo año es como aprender a ver que el tiempo no se detiene, que el Señor está con nosotros y que es válido tomar un espacio, un momento para reflexionar. Quiero tomar un texto de la carta a los Hebreos, el capítulo 13, únicamente dos versículos, versículo 7 y versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que iniciar un año implica hacer memoria, hacer memoria. Hacer memoria de los acontecimientos, hacer memoria de lo agradable, quizás hacer memoria de lo desagradable también, hacer memoria. Hacer memoria es lo que en terapia llamo hacer inventario, hacer memoria, pensar un poco, hacer memoria de aquello que nos ha acontecido, pero también hacer memoria de aquellos que nos han inspirado, de aquellos que nos han apoyado, de aquellos que han caminado junto con nosotros, que quizás algunos ya no lo están, de aquellos que un día estuvieron con nosotros y han partido a la presencia del Señor. Hacer memoria de aquello que hemos vivido en comunidad, de aquello que hemos disfrutado en familia, de aquello que afrontamos en familia, sea un momento duro, la muerte de un pariente, una situación adversa, pero hacer memoria es válido. Es válido hacer memoria de aquellas situaciones que de una u otra manera pues han servido como de escuela para nuestra vida, sea momentos de dolor, de tristeza, de angustia, pero yo siempre digo, hay que hacer memoria. Hacer memoria con un corazón agradecido. Un corazón agradecido es no olvidar a aquellos que nos tendieron la mano, aquellos que nos dieron un consejo, aquellos que nos han apoyado, nos han inspirado, aquellos que de una u otra manera han intervenido en nuestra vida para que seamos mejores personas, para que superemos lo que teníamos que haber superado. Aquellos que se convirtieron quizás en nuestra vida como ese buen samaritano cuando estábamos tirados, golpeados, afectados por alguna situación y hubo gente que se acercó y nos ayudó, te ayudó a ti, me ayudó a mí. O sea, hacer memoria con un corazón agradecido es fundamental. Es hermoso la gratitud. Por eso es fundamental el hecho de hacer ese recuento, empezando este nuevo año. Ahora, también en el campo espiritual, por ejemplo, en el ámbito de la fe, es pensar en estas personas que de una u otra manera, pues nos han orado por nosotros, nos han dado un buen testimonio de vida, han aportado a que vayamos nosotros madurando espiritualmente. El sacerdote que me ha brindado el sacramento de la reconciliación, que me ha dado el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote que me ha dado dirección espiritual, ese laico, ese hombre, mujer, que Dios le ha dado sabiduría y al escucharle, al acompañar, al platicar, pues el Señor siento que me habla y me orienta, pues imitar también la fe de estas personas que nos acompañan en las comunidades. Puede ser tu coordinador, los responsables de tu comunidad, el párroco, el vicario, la religiosa, o sea, el catequista, cada persona de nuestro entorno en el aspecto espiritual, reconocer el aporte de cada uno de ellos
en nuestra vida. Eso es válido, eso es fundamental. Pero también buscar imitarles, buscar imitar el sentido de cómo vivir la fe, buscar imitar la entrega, buscar imitar el servir a los hermanos. Entonces son aspectos fundamentales que necesitamos ver un poco en este inicio de este año. Creo que es válido también pensar un poco en ser constantes en Cristo. Ser constantes en Cristo, el texto nos lo revela de una manera hermosa cuando dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Hay otras versiones bíblicas que dicen Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ver esa constancia de Jesucristo en nuestra vida, que Cristo está presente en nuestra vida, que iniciamos un año y a veces iniciamos un año con mucha incertidumbre, ¿no? Con mucha duda a veces, con mucha angustia, pero iniciar el año con certeza es lo mejor. Iniciar el año con certeza, pero para ello tenemos que desarrollar ese sentido de ser constantes en la fe, ese sentido de establecer prioridades en el ámbito espiritual. Es fundamental hacerlo. Por eso, el camino de la fe es como cuando tú vas en un automóvil. Tú tienes que ir viendo hacia adelante. Pero te das cuenta que hay un retrovisor a la izquierda, que hay otro a la derecha y tienes uno al centro. ¿Cómo puedes tú ir manejando hacia adelante si siempre vas viendo el retrovisor? Si siempre vas viendo el retrovisor, ¿qué puedes tener? Un accidente. Empezar un año viendo hacia adelante, viendo hacia adelante. Esa es la misión, ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te va guiando. El Señor es el que te va inspirando. El Señor es el que te va animando. Pero tienes que dejar que Él lo haga. Por supuesto que sí. Pensemos un poco en una palabra que muchas veces la utilizamos para el aspecto tecnológico. En una palabra, reinicio. Voy a reiniciar el celular. Voy a reiniciar la computadora. Voy a reiniciar el Wi-Fi. Nuestra vida también necesita ser reiniciada. Es una oportunidad para refrescar nuestra vida. Es una oportunidad para refrescar el matrimonio, refrescar la vida familiar. Reiniciar es volver a iniciar, volver a empezar. Entonces, desde la fe yo quiero volver a empezar. Desde la fe. Mire, qué hermoso sería, y es una propuesta, preparar retiro de inicio de año. Preparar un retiro de inicio de año. Donde se nos planteen temas como este. O sea, es una oportunidad para reiniciarme. Muy bien, para reiniciarme voy a reafirmar mi fe. Voy a reafirmar mi fe. Voy a meditar sobre el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la iglesia. Entonces, voy a reafirmar mi fe. Entonces, ese reinicio, ese reiniciarme, va a implicar entonces el sentido de buscar que el Señor venga a refrescar mi vida, que el Señor venga a iluminar mi mente, mi corazón, para poder afrontar este nuevo año con discernimiento, siendo una persona quizás un poco más sabia, pero también acrecentando la fe y la confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, mi confianza es permanente en Él. Iniciar con fe significa para cada uno de nosotros creer en lo que no se ve. Poner los ojos en Dios, no en las circunstancias. Que estoy en crisis porque no sé si voy a continuar en el trabajo, que esto, que lo otro. Fe y confianza en Dios. Fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando leemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, Dios siempre nos ofrece acompañamiento. Dios nos ofrece seguridad.
Dios nos ofrece darnos su fuerza para avanzar, para conquistar, para hacer luz para otros. Pero tengo que reafirmar mi fe y confianza en el Señor. Y eso es lo hermoso. Lo hermoso es que podemos caminar dejando atrás el año 2025, acoger este nuevo año 2026. Que el año 2025 fue un año de grandes retos, de grandes dificultades. ¿Quién no? ¿Quién no vivió momentos tensos, difíciles el año pasado? Por supuesto que sí. Pero lo más importante que habremos aprendido del año pasado es haber confiado en Dios, es saber interpretar que el Señor está con nosotros, es haber aprendido esa promesa que está plasmada y que San Pablo nos lo revela en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por lo demás, sabemos que todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. O sea, saber comprender que en cada momento Dios interviene. Estas palabras de San Pablo, Romanos 8:28, tienen que darnos a nosotros fuerza, ánimo para seguir adelante en esta nueva etapa de vida que Dios nos está permitiendo tener. Porque esta es una nueva etapa de vida. Esta es una nueva etapa donde el Señor nos está dando un nuevo año para encarar la vida, pero encararla con discernimiento, para vivir un nuevo año lleno de esperanza. Pero la esperanza se nutre de la fe, para dejarnos acompañar por el Señor a través de la Eucaristía, pero también a través de su palabra, a través de la comunidad. Mira, si tú no te has integrado a alguna comunidad católica, intégrate. Intégrense a alguna comunidad de matrimonios, intégrese a alguna comunidad, o sea, busque en su parroquia, hable con el sacerdote, pregúntele cuál es la estructura pastoral de la parroquia, en qué puede usted caminar en comunidad. O sea, hay movimientos apostólicos, hay comunidades eclesiales de base. La clave en todo esto está en tener esa capacidad hermosa de darnos cuenta que ante un nuevo año, sí es cierto, hay incertidumbre, por supuesto que sí, pero también tiene que haber certeza, confianza. Tenemos que buscar aferrarnos a las promesas del Señor. Tenemos que buscar ser personas más maduras espiritualmente. Empezar un nuevo año para un matrimonio, ¿qué implica? Mire usted qué pregunta la que acabo de hacer. ¿Qué puede implicar para un matrimonio empezar un nuevo año? Bueno, implica hacer un replanteamiento de convivencia. Implica aprender a dialogar, aprender a escucharnos. Implica a fortalecer el vínculo. Puede ser con promover, por ejemplo, más cercanía dialogal, más contacto físico, compartir más actividades juntos, el diseñar estrategias de cómo disfrutar un fin de semana los dos. O sea, también a nivel de familia, también. ¿Cómo en familia podemos aprovechar este nuevo año? ¿Cómo? ¿De qué manera? Quizás los hijos viven todavía en casa, quizás más de alguno ya salió de casa por estudio, por trabajo, porque se casó. Pero la clave en todo esto es actitud, o sea, actitud de apertura, actitud de apertura. Por eso el texto a mí me ha gustado cuando dice, oren, cuando el Señor nos hace ver que tenemos que acordarnos de aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios, de acordarnos de aquellos que nos han dado un buen ejemplo en la familia, que quizás algunos ya partieron a la presencia del Señor, pero acordarnos de ellos es importante. Acordarnos de aquellos hermanos de nuestra comunidad católica que desde su don de servicio pues han preparado retiros, han preparado charlas, catequesis, han preparado convivencias, han preparado encuentros. Entonces es válido el hecho de acordarnos de ellos, porque también tenemos que ser agradecidos con el párroco, con el vicario, el equipo de sacerdotes, de religiosas, que de una u otra manera pues han servido el año pasado, han contribuido a que nosotros vayamos desarrollando una fe adulta. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con mamá, con papá, que
se han esforzado, se han sacrificado. Hay que ser agradecido con ese hijo, esa hija, que de su generosidad también acompaña a papá y a mamá. Hay que ser agradecidos con todos. Ese es el sentido de empezar un nuevo año. Un cambio de actitud. Ya no violencia, ya no confrontación, ya no agresividad. No, hemos vivido, y lo voy a decir con todo respeto, 4 años de agresividad constante, de posturas extremistas y radicales. Entonces es hacer un replanteamiento. Así no se construye una nación. Así no se saca avante una sociedad. Tampoco alimentando la corrupción. Tampoco es creyendo que los demás son los malos y nosotros los que ganamos los buenos. No, si también los que ganaron están llenos de corrupción. Entonces, tener la sensatez de construir una nación más justa. Por eso, este nuevo año es una invitación a cada uno de nosotros a construir nuestra vida, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida en sociedad, desde la justicia, desde la verdad, desde promover la vida. Justicia, verdad y vida. Todo esto buscando el bien de los demás. No el bien particular, no el bien de un grupo, sino el bien de los demás. Tenemos grandes desafíos como nación, sí, pero como iglesia también. Tenemos grandes desafíos. Estamos en el año de la misión, por lo tanto, es un año de salida. Es un año de ser testigos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, es un año para testificar. Es una oportunidad lindísima para dar a conocer nuestra fe a los demás. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos hacer un replanteamiento desde la actitud que tenemos, desde la postura que tomamos. Por eso es hermoso el tiempo, este tiempo tan lindo. Es hermoso, ¿por qué? Porque de una u otra manera, empezar un nuevo año es una oportunidad, es una bendición. Muchos no lograron empezarlo. Otros quizás lo han empezado mal, quizás con pleitos en casa, alcoholizados, endeudados más de lo que estaban, sin trabajo, pero esa es la realidad humana. O sea, la realidad humana es que es una realidad de desafíos y los desafíos son constantes, son continuos. Por eso es importante entender que tenemos que aprender a ver el resultado de nuestra conducta. Significa ver, por ejemplo, cómo mi fe funciona en la vida real. ¿Cómo funciona mi fe en la vida real? ¿Qué digo en la vida real? Pues en el día a día. ¿Cómo funciona mi fe en el trabajo? ¿Cómo ha funcionado mi fe el año pasado? ¿Cómo quiero que funcione mi fe este nuevo año? ¿Cómo funciona mi fe en el hogar? ¿Qué tan coherente he sido? ¿Qué tan falta de coherencia? Entonces, es ahí que ante un nuevo año tiene que haber nueva actitud, tiene que haber conciencia, sensibilidad, fidelidad a la palabra, fidelidad al sentido de querer ser un buen modelo, un buen ejemplo para los demás, empezando en casa. Ser un buen ejemplo para el cónyuge, ser un buen ejemplo para mis hijos, ser un buen ejemplo para mis hermanos, para mis padres. O sea, ser un buen ejemplo. Eso es como un joven que el otro día platicaba con él tiempo atrás y me decía, yo fui a un retiro, tuve mi experiencia y estoy yendo todos los domingos a misa y cuando puedo voy, aparte del domingo voy otro día de la semana. Y el otro día me dice, mi mamá y uno de mis hermanos me acompañaron a misa, que tenían tiempo de no ir. La sorpresa para mí, me dice, es que el último domingo que fui, me dice, el domingo pasado, me dijo él, mi papá decidió acompañarnos. Y ahora vamos en familia a misa. La fe comenzó por uno, pero este uno empezó a trascender desde sus acciones, desde su ritmo de vida espiritual, trascendió a la vida de un hermano, de una madre, de un padre. Entonces, ese es el sentido. Hay que aprovechar este nuevo año, el año de la misión, para darnos cuenta que es una hermosa oportunidad para poder
aportar a la vida de fe de los demás. Pero eso tiene que ser como una prioridad para nosotros. Y por eso tenemos que buscar imitar en la fe aquellos hombres y mujeres que de una u otra manera nos han dejado huella en nuestra vida. Imitar su entrega, imitar su sencillez, su humildad, su compromiso. Imitarlo. Eso es importante. Por eso es fundamental el hecho de activar la fe, de reiniciarnos espiritualmente. Pero también tenemos que reiniciarnos moralmente. Tiene que haber inteligencia moral en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia moral nos lleva a tomar decisiones en base a nuestros valores, a nuestros principios. Y el Evangelio nos promueve a eso. El Evangelio nos promueve a una vida coherente. Haz ese propósito para este año nuevo. Haz ese propósito. El propósito de emprender un camino de forma coherente. Emprender un camino de manera distinta. Por eso te invito en este momento a hacer la siguiente oración. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados, tristes por las tardes tranquilas, por los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. Amén. Hagamos esa oración. Empezar el año con gratitud, con gozo y alegría, confiando en el Señor. No te desesperes. Vendrán, como dice la oración, vendrán noches oscuras, pero vendrán también tiempos de claridad. Pero en todo eso, recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Reafirma tu fe en Jesús. No le tengas miedo a la novedad, no le tengas miedo al nuevo año. Aferrémonos al Señor, aférrate a Él, aférrate a Él, cree en Él, busca de Él, aférrate a Él y entonces sabrás que en el camino de la vida el Señor está contigo, que en el camino de la vida el Señor no te da la espalda, ni te abandona, que Él en su presencia infinita y santa te acompaña día tras día, porque Él te ama. Que el Señor bendiga este nuevo año, que el Señor te ilumine y te guíe constantemente, que la gracia del amor del Padre y del Hijo nos promuevan a cada uno de nosotros a la perseverancia, a mantenernos firmes, pase lo que pase. Si nos toca llorar, lloremos, pero no dudemos, no reneguemos, no cuestionemos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.